Es un gusto saludarles desde la Sociedad Chilena de Educación Científica en este nuevo café virtual que vamos a tener en la tarde de hoy con, como siempre, un gran invitado que nos va a estar acompañando y compartiendo algunas ideas sobre la educación científica y la nueva constitución. Saludamos a todos los socios y socias que se están uniendo en Zoom y también a aquellos que están desde Facebook, todos los adherentes, para que pensemos en cómo nos involucramos o cómo nos involucra a los educadores de ciencias el proceso constituyente. Para ello, entonces, como les mencionaba, tenemos un gran invitado que es el Andrés Bernasconi. Andrés es abogado y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Tiene posgrados en Políticas Públicas en Harvard University y en Sociología de Organizaciones en Boston University. Su área de investigación es la Sociología de la Educación Superior. Ha sido consultor en políticas y gestión de la educación superior en una decena de países de América, Europa y Asia, también para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la UNESCO, el Banco Mundial, la United States Agency for International Development y la Comisión Europea. Actualmente el doctor Bernasconi es profesor titular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dirige el Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. Andrés primero nos va a presentar algunas ideas que va a compartir con nosotros. Posteriormente, entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los socios que están acá en Zoom. Las van a hacer de manera directa. Luego vamos a ir con la ronda de preguntas de las personas que están en Facebook. Y posteriormente, entonces, vamos a regresar acá en Zoom para retomar con otras preguntas o recibir algunos comentarios. Así que, estimado Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación y le vamos a estar escuchando con mucha atención. Muchas gracias, Carlos, y a todas las personas del directorio y a los miembros de la Sociedad Chilena de Educación Científica por esta invitación. Es un placer compartir algunas ideas que espero que les sirvan como para entender qué es lo que se juega cuando se establece o se reforma una constitución. Tengo que decirles de entrada que la constitución no dice nada sobre educación científica, pero sí dice cosas importantes sobre otras materias. En particular quisiera presentarles una especie como de tesis. No me permite compartir pantalla ahora, Carlos. Ahí sí. Gracias. Les decía una especie de tesis que les quiero presentar, que tiene que ver con la pregunta de si acaso la Constitución importa para la configuración de la vida de un país, en el sentido de si acaso tiene definiciones que son puramente orientaciones de principio y declaraciones simbólicas, o por el contrario tienen normas que limitan la acción del legislador en el sentido de opciones de política pública que están plasmadas en la misma Constitución. O sea, la pregunta es si la Constitución es neutra o no es neutra en materia de política pública. La respuesta, espero mostrarles, es que la Constitución chilena actual no lo es. Contiene definiciones muy importantes que inclinan la balanza hacia un lado u otro en aspectos bien importantes de los derechos de las personas y la configuración de las instituciones. No me voy a referir a la parte política de la Constitución, la manera como está organizado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, sino que solamente al catálogo de derechos de las personas. Y espero mostrarles que, en efecto, la Constitución no es neutra, toma partido por algunas definiciones de política pública que, por lo tanto, se restan
del espacio de discusión que pueda tener la sociedad, en el sentido que ya están definidas por la Constitución, y estando definidas por la Constitución se pueden modificar, pero la modificación es un proceso bastante arduo, como las discusiones de los últimos tiempos sobre el retiro de los fondos ahorrados de la AFP lo ilustran. Entonces, lo primero que les quiero mostrar son ciertas definiciones respecto de dos puntos que me parece a mí que enmarcan bastante bien cuál es la ideología subyacente a la Constitución. Esta Constitución, que se formuló originalmente en 1980, recoge dos vertientes de pensamiento que coexisten entre los asesores civiles de la dictadura que redactaron esta Constitución y también las autoridades militares de la época. Una es el neoliberalismo como concepción de la organización de la sociedad, y la otra es la llamada doctrina de la seguridad nacional, que están muy presentes al comienzo de la Constitución. Al comienzo mismo de la Constitución, el artículo primero. El artículo primero, si bien no establece el llamado principio de subsidiariedad con ese nombre directamente, sí lo conceptualiza cuando dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y le garantiza la autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Entonces la Constitución reconoce que entre el Estado y los individuos hay algo que son los grupos intermedios, que responden a la asociatividad de las personas, que esa asociatividad de las personas tiene ciertas funciones públicas que cumplir, y esas funciones públicas son protegidas, reconocidas y protegidas por el Estado. Esta es una forma de expresar el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad indica que el Estado no interviene en nada que los particulares puedan hacer por sí mismos, solo está llamado a tener una acción en ámbitos en que los particulares no puedan o no deban, por razones, por ejemplo, de seguridad nacional, inmiscuirse. Y después tiene este párrafo extraño sobre los deberes del Estado, que son resguardar la seguridad nacional, bueno, esa es la doctrina de la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegurar el derecho de la persona a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Entonces les muestro esta primera declaración de la Constitución que está al comienzo para ilustrar el punto de que en toda la Constitución, y de hecho durante todo el trayecto de la dictadura en su faz, por así decirlo, normativa, hubo una permanente tensión entre los neoliberales, que eran partidarios de Estado mínimo, y sectores sobre todo de los militares que eran partidarios de un Estado que tuviera mayor injerencia en la conducción de los asuntos nacionales, por esta preocupación sobre la seguridad nacional. La seguridad nacional en esta época, estamos hablando del año 80, básicamente consistía en el combate al comunismo en el ambiente ideológico de la Guerra Fría, donde la dictadura veía que el cúlmine de esa intervención marxista-leninista había sido el gobierno de Salvador Allende. Entonces, mucho de lo que dice la Constitución se entiende como una reacción al periodo 1970-1973 en Chile, y el establecimiento de cerrojos jurídicos que impidan que algunas de las políticas públicas que se propusieron o se llevaron a efecto durante el gobierno de Allende pudieran repetirse en el futuro. Y hay de entrada en el concepto de persona de la Constitución ciertas definiciones. Por ejemplo, la Constitución dice: la ley protege la vida del que está por nacer, que es un límite al aborto. O sea, en materia de aborto, la Constitución tiene una cierta opción que está expresada en esa frase. Y por otra parte, permite la pena de muerte. No está, como en otras constituciones del mundo, prohibida la pena de muerte, está permitida en Chile, solo que se requiere que la pena de muerte sea establecida para delitos que sean aprobados con esa pena por una ley de quórum calificado. Quórum calificado es la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, los miembros en ejercicio. O sea, un quórum más alto que el de aprobación de una ley común. Las leyes comunes se aprueban por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión. Esta es mayoría absoluta, más de la mitad de todos los miembros en ejercicio de cada una de las cámaras.
En materia de salud es muy interesante la formulación del derecho a la salud, porque lo que establece como deber del Estado no es prestar salud, sino garantizar la ejecución de las prestaciones de salud, sea que ellas se den a través de instituciones públicas o a través de instituciones privadas. Entonces, dos cosas quiero destacar. Primero, el Estado no tiene un deber de prestar salud, y en segundo lugar, no puede haber en Chile un sistema de prestaciones de salud exclusivamente estatal, porque a continuación dice esta disposición que las personas tienen el derecho a elegir el sistema de salud al que desean acogerse, sea este estatal o privado. Entonces, en este punto importante, que es el de si debiéramos tener FONASA e ISAPRES, o solamente FONASA, o solamente algún sistema público de salud que lo reemplace, bueno, la Constitución es clara de que no se puede prohibir la existencia de sistemas de prestación de salud privado, y que las personas tienen el derecho, por lo tanto, de escoger salud privada si es que eso es lo que ellos quieren. En materia de asociación, la Constitución prohíbe la colegiatura obligatoria, que fue lo que existió hasta el golpe de Estado. No solamente profesiones universitarias, sino que muchas veces también ocupaciones técnicas habían establecido colegios profesionales, y la colegiatura era obligatoria para ejercer profesiones. Bueno, eso queda prohibido en la Constitución, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. No puede nunca ser la pertenencia a una asociación requisito para ejercer ninguna profesión o actividad. Y la sindicalización es siempre voluntaria, no puede establecerse en Chile sindicalización obligatoria, ni tampoco, esto no lo dice la Constitución, pero lo dice la ley, sistemas de sindicato único. La negociación colectiva es un derecho, pero tiene limitaciones, porque hay trabajadores a quienes no se les permite negociar, esto está en la Constitución, digo, no en la ley, y se limita también el derecho a huelga. El derecho a huelga no está reconocido por los funcionarios del Estado, ni de las municipalidades, ni a organizaciones que presten de servicio de utilidad pública o cuya paralización cause graves daños a ciertos valores, entre ellos la seguridad nacional. Por eso es que cuando los trabajadores públicos paran, eso no se llama huelga, sino que se llama paralización, o se le da otro nombre, porque derecho a huelga los funcionarios públicos no tienen. En materia de seguridad social, la disposición constitucional respectiva dice que la acción del Estado está dirigida a garantizar el acceso al goce de prestaciones básicas y uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Esta es la base de las AFP, que son precisamente las instituciones privadas que dan acceso a prestaciones que no son básicas y uniformes, en realidad, salvo las prestaciones mínimas garantizadas por todos para la ley. Y de aquí uno podría recoger, a pesar de que el caso no es tan claro como el anterior que le mostré de la salud, aquí uno podría también colegir que la intención del constituyente fue evitar que hubiera solamente un sistema estatal de pensiones. En materia de impuestos, esta es una cuestión más bien técnica, pero el concepto de impuesto que tiene la Constitución son gravámenes que se establecen respecto de las rentas. Y ahora que se está discutiendo, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, que es un impuesto al patrimonio, alguien podría decir que la Constitución no autoriza impuestos al patrimonio, son impuestos a la renta, es decir, son impuestos al flujo de ingresos y no al stock acumulado de capital que puedan tener las personas y las familias. Y fíjense, aquí de nuevo aparece la seguridad nacional, pero en este caso con una disposición constitucional que le da sustento a la ley reservada del cobre, que permite, o más bien dispone, que un cierto porcentaje de las ventas del cobre, el 10% de las ventas anuales del cobre, sean destinadas a fines propios de la defensa nacional. Esto es claramente una opción de política fiscal y de defensa que está plasmada en la Constitución. En materia de Estado empresario, Chile tiene desde la época de la creación de la Corfo, en los años 30, una rica tradición de actividad empresarial del Estado. Bueno, todas esas empresas, como ustedes saben, con muy pocas excepciones, Banco Estado, Codelco, TVN, Correos de Chile, bueno, la mayor parte de las empresas que estaban en control del Estado fueron privatizadas, pero además
También se establece una barrera para el ingreso del Estado a las actividades empresariales que consiste, de nuevo, en esta ley de quórum o mayoría especial, que es la ley de quórum calificado. Entonces, solo el Estado puede hacer actividades empresariales si es autorizado por una ley de estas que requiere mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de ambas cámaras. Pero además, con el propósito de evitar que las empresas estatales tengan ventaja respecto a las empresas privadas, se estableció esta norma que dice que las empresas estatales se rigen por la ley aplicable a las empresas privadas. No pueden tener un estatuto especial, salvo de nuevo que una ley de quórum calificado lo autoriza. Entonces, cuando uno se pregunta por qué TVN opera como un canal comercial o el Banco del Estado, bueno, es porque están sujetos a la legislación común aplicable a la actividad privada y no pueden tener, salvo esta autorización especial, privilegios respecto de la empresa privada. El agua, que también ha sido un tema que se ha discutido en el año pasado mucho. Los derechos de agua en Chile otorgan a sus titulares el derecho de propiedad sobre ellos. Esto también es un tema bien técnica, pero hay otras formas en que los bienes nacionales de uso público pueden darse a los privados para su explotación. La otra típica, que no es el derecho de propiedad, es la concesión, ¿no? Las autopistas, por ejemplo, que se han construido con capitales privados, a través de un contrato con el Estado se establece un tiempo de duración del control, digamos, del concesionario sobre la autopista, y vencido ese plazo, la concesión termina y ese bien de uso público pasa a ser un bien de uso público administrado por el Estado. No es un derecho de propiedad que tienen las autopistas, las concesionarias sobre la autopista, o el administrador del aeropuerto sobre el aeropuerto, etc. En cambio, en el caso del agua se estableció un derecho más fuerte para los titulares, que es el derecho de propiedad sobre el reconocimiento que el Estado le da para que permitan utilizar esos derechos. Y para terminar, educación. La educación en la Constitución chilena tiene una regulación sumamente peculiar. Aquí puse el texto casi completo porque cada palabra importa. Lo primero que hay que decir es que la Constitución tiene dos grandes normas, el 19 número 10 que está puesto ahí, que es el derecho a la educación. Si ustedes leen eso, los desafío a encontrar en qué consiste el derecho a la educación. O sea, su objeto es el pleno desarrollo de la persona, la distinta para su vida, está bien. Pero luego, el derecho a la educación no es en realidad el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a ser educados, o a las personas en general a ser educadas, o a aprender, o a la definición que uno quiera, sino que es específicamente el derecho que tienen los padres y el deber correlativo de educar a sus hijos, donde el rol del Estado es darle protección a este derecho de los padres a educar a los hijos. El Estado no tiene una obligación de prestar educación, esto es tercera vez que lo digo, no hay un deber prestacional para el Estado. De hecho, la Constitución señala que lo que el Estado debe hacer es promover y financiar los distintos niveles, partiendo por la educación parvularia, que es una reforma de la Constitución que se hizo en 2011, la educación básica y la educación media, donde, insisto, la obligación del Estado es financiar a quien la preste. El proveedor puede ser un proveedor privado o un proveedor público, y el sistema que nosotros tenemos en Chile, como ustedes saben, es un sistema mixto, donde hoy día predomina la provisión privada subsidiada por el Estado por sobre la provisión pública o estatal. Y esto se complementa con la otra disposición importante, que es la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza ratifica en realidad este concepto peculiar de derecho a la educación como un derecho de los padres, al señalar que, primero, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que es, por supuesto, un derecho que está otorgado a los privados. O sea, el Estado también puede crear establecimientos educacionales, pero aquí lo que se está diciendo es que el Estado no puede infringir el derecho de los particulares a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y segundo, que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Entonces, fíjense, no es solo que los padres tengan el derecho de educar
a sus hijos, sino que esto se expresa en el derecho de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Entonces, la elevación del derecho de elección de los padres a la esencia misma de la conceptualización de la educación en la Constitución chilena es muy clara. Yo creo que esto es uno de los aspectos que va probablemente a suscitar mayor discusión en los momentos constitucionales que vienen. Aquí me parece a mí que está muy presente la pregunta de qué entendemos por derecho a la educación, que no sea el derecho de los padres, sino no habrá acaso un derecho a la educación cuyo sujeto, cuyo titular es en realidad el educando, ¿no? Y bueno, hay un montón de consecuencias que se seguirían de desplazar la titularidad desde los padres a los propios niños, niñas y adolescentes. Eso es el panorama que les quería compartir. Espero que les sirva como para apreciar de qué forma la Constitución se incide en la configuración de la convivencia nacional en cuestiones bien importantes que por lo tanto al estar en la Constitución se restan de la posibilidad del debate político, jurídico que puede hacer la comunidad a lo largo del tiempo, en que se puedan establecer soluciones distintas a las que la Constitución previó. Eso por mi parte, Carlos. Muchas gracias, Andrés, por el panorama que nos estás mostrando. Y por supuesto que vamos a seguir en la conversación a partir de los lineamientos que plantea el doctor Andrés Bernasconi. Así que ahora recuerden que lo que vamos a hacer es primero una ronda de preguntas acá con los que estamos en Zoom y luego vamos con las preguntas de Facebook. La primera pregunta, Ainhoa. Sí, gracias. Bueno, lo primero, Andrés, muchas gracias por esta introducción a la Constitución, que creo que es muy necesaria, porque al menos yo me declaro totalmente inculta en el tema de la Constitución, a pesar de que ya hemos votado, ¿no? Si queríamos o no una nueva Constitución, pero creo que es súper importante tener instancias como estas, donde personas que son mucho más expertas también nos expliquen qué hay detrás de estas palabras, ¿no? De estas afirmaciones que a veces no sabemos muy bien cómo interpretar. La verdad es que tu intervención me deja con muchas preguntas, ¿ya? Así que solo voy a hacer algunas y después dejo obviamente el resto para que también pueda preguntar, ¿ya? Bueno, la primera pregunta que creo que es evidente es, bueno, ¿qué crees tú que debería haber en la nueva Constitución sobre educación, ¿no? Más allá del hecho de que aparezcan los estudiantes como, digamos, como sujetos que reciben o que se garantiza su derecho a la educación, ¿no? ¿Qué crees tú? Me imagino, no sé, que quizá conoces casos de otros países, que quizá pueden ser referencia también para nuestra Constitución. Lo otro es que, bueno, ya sabemos que todo el proceso constituyente pasa por la elección de los constituyentes, que son los que estarán ahí, pero también me gustaría saber, ¿no?, de qué manera nosotros como ciudadanos también podemos intervenir en este proceso, cómo vamos a poder opinar, ¿no?, de alguna forma más allá de validar finalmente la Constitución una vez que ya esté propuesta. Y por último, y esa ya va a ser mi última pregunta, ¿cuál es el rol de la escuela en todo esto? Es decir, ¿tú crees que la escuela, o sea, el debate constituyente tendría que entrar en la escuela? ¿Y de qué manera, no? ¿Cuál es el rol de la escuela y cuál es el rol de los profesores en este proceso? Muchas gracias. Gracias, Ainhoa. Mira, la primera pregunta, ¿qué debería estar en la Constitución en materia educacional? Yo creo que hay varias cosas que uno podría considerar. Primero es definir qué es lo que entendemos por el derecho a la educación del sujeto, digamos, que se educa. Alguna gente habla en este punto de conceptualizar un derecho de aprender. Otra gente pone más bien énfasis en la educación a lo largo de toda la vida. También uno podría aquí distinguir entre los fines de la educación, porque sabemos que la educación tiene por lo menos tres finalidades. Uno es la formación, por así decirlo, como decían los antiguos, del carácter, digamos, como el Bildung alemán, el conocimiento del yo, la posibilidad de desarrollar un proyecto personal. Después tiene una función más instrumental de preparar a la gente para contribuir en el mundo, digamos, del trabajo. Y después tiene una función de socialización, que nosotros esperamos que la escuela sirva para constituir una comunidad relativamente cohesionada. Entonces quizás
esas funciones de la educación podrían estar en el texto constitucional también. Otra dimensión que también se ha empezado a discutir es la del balance entre educación pública y educación privada. La Constitución no dice nada sobre educación pública. Esto no es tan fácil de resolver en el sentido de que la Constitución anterior nuestra, la Constitución del 25, tenía una disposición aparentemente bien elocuente, que decía que la educación pública es una atención preferente del Estado. Pero eso en realidad, digamos, bajo la Constitución del 25, nunca la educación pública logró establecerse como un espacio de lo que alguna gente piensa hoy día, digamos, que fuera el espacio más paradigmático de calidad educacional y de innovación. Algo de eso hubo hasta como el año 60 más o menos, después se empezó a dibujar por la crisis del liceo a partir de esos años, del liceo público. Pero ahí quizás está el tema del control de los establecimientos públicos. Como ustedes saben ahora, el control va a pasar a los servicios locales de educación, quizás se podría decir algo en ese sentido, pero hay todo un tema de qué decir sobre la educación pública en un sistema que está cada vez más privatizado. Otra área es el tema del desarrollo profesional docente. Si la Constitución debiera decir algo especial sobre los profesionales de la educación. Otro tema es el de la pertinencia de la educación al territorio. Nosotros en Chile tenemos, bueno, siempre hemos tenido un currículum nacional desarrollado básicamente desde Santiago, que tiene, creemos hoy día, muy poca vinculación con la experiencia educacional que se vive fuera de la región metropolitana. Entonces, uno podría pensar también en una cierta flexibilidad del currículum en materia digamos, del país, ¿no? Relacionado con eso están las comunidades escolares. Si la Constitución debiera reconocer que la dirección de la escuela no puede estar solamente en el equipo directivo y el sostenedor, como ocurre hoy día, sino que, por ejemplo, que los consejos escolares tuvieran mayor peso, no fueran solamente consultivos, sino que tuvieran un rol resolutivo, en fin. Eso es lo que yo he escuchado de lo que se ha discutido, y ejemplos de esto hay en el mundo de disposiciones que avanzan en este sentido. Participación en el proceso constituyente, yo sospecho que la convención va a establecer procesos formales de participación. Yo creo que eso va a ocurrir. Pero yo creo que todos en nuestros distintos ámbitos también estamos llamados a tener un rol que consista no solamente en elegir los constituyentes, sino que luego en ayudarles a hacer su trabajo. Y ahí yo creo que las iniciativas que puedan tener la sociedad científica y otras organizaciones pueden ser importantes también para ayudar a ese proceso de liberación. Yo me imagino que la escuela podría tener un rol, porque este proceso va a ser un proceso de 2 años muy intenso, que va a generar un enorme nivel de interés público. Entonces no me imagino que la escuela, sobre todo en las áreas que están más centradas o más cercanas, digamos, a la discusión de la formación ciudadana, puedan prescindir completamente de esto como si no estuviera pasando, ¿no? Me parece que es como demasiado importante. Yo creo que va a haber entonces una motivación muy importante de que esto sea parte también de la discusión que se hace en la escuela. Insisto, probablemente más vinculado con formación ciudadana, en los espacios curriculares en que eso se pueda dar, que sabemos que no son muchos y están además en transición, pero yo me imagino que sí la escuela tiene un rol acá. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Le voy a dar, pero primero voy a hacer una pregunta de uno de los socios que está acá, pero por temas de conectividad yo la voy a leer y después le voy a dar la palabra al profesor Hernán Cofré para que Andrés nos responda estas 2 preguntas que habían sido formuladas con anterioridad. La pregunta que hace el socio César Piñones es: ¿qué características tiene la educación científica chilena que se ha otorgado, que se ha configurado bajo más de 40 años de un modelo neoliberal, y si considera que es la adecuada para un nuevo trato social? Y ahora le voy a pedir a Hernán que formule su pregunta.
Eh, bueno, primero también darle las gracias a Andrés por su eh, resumen muy iluminador de nuestra Constitución. Y bueno, era un poco mi pregunta ya contestada la parte de educación, porque yo me preguntaba cómo puede quedar plasmada tanto la educación como la ciencia, ya que nos convoca aquí la educación científica, la enseñanza de la ciencia, aparte obviamente de la educación, pero así como tú nos has relatado más o menos temas que podrían estar ahí en términos de educación, si la Constitución, la Carta Magna puede o tiene algo en relación a la ciencia, así como está la educación, la salud y otros ámbitos de nuestra vida. Y si no es así, si hay algún otro ejemplo de otros países donde sí se incluyan a lo mejor la ciencia y la tecnología. Porque en términos de Chile, por ejemplo, uno podría esperar de que pudiéramos tener algo en que el Estado se hiciera parte, por ejemplo, en este mismo momento de coronavirus y de poder decir, bueno, a lo mejor nosotros podríamos poder desarrollar vacunas, pero ya no podemos desarrollar vacunas. Eso lo hicimos antes. Entonces, cada vez también hay menos responsabilidad del Estado en la ciencia. ¿Eso puede quedar plasmado de alguna forma en la Constitución? Súper. Gracias. A la pregunta de César, la verdad es que no tengo una respuesta. Yo no soy educador científico, no conozco prácticamente nada y seguramente ustedes tienen muchos más elementos para responder esa importante pregunta que hacía César. Sobre desarrollo científico, la Constitución tiene una frase que dice algo así como el Estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico, no dice más. Mm. El problema que tienen esas frases, a ver, hay disposiciones de la Constitución que son operativas, como las que les mostré, que establecen el límite a la acción del legislador. Hay cosas que no se pueden hacer simplemente. Hay otras que son, por así decirlo, afirmativas, positivas, pero que son difusas en cuanto a que no tienen un mandato claro de cómo se operacionalizan y el legislador puede interpretarlas como quiera. El problema que tiene el desarrollo científico es que, por lo menos a mí me cuesta imaginar qué podría ser la Constitución que tenga garra, digamos, que tenga una posibilidad de que configure luego la legislación en el sentido que uno quiere, más allá de este deber de promoción. De hecho, la Constitución tampoco establece cuáles son los ministerios, no se mete en ese detalle, por lo tanto no tiene nada que ver la Constitución con que haya o no haya un ministerio y cómo este esté organizado. Así que no sé tampoco qué responderte sobre cómo uno pudiera, digamos, avanzar una agenda por ejemplo, si uno pensara en realidad Chile, que lleva tantos años gastando el 0,35 del PIB en ciencia, bueno, ¿cómo hacer que eso suba? En algunas constituciones de América Latina se establecen metas de porcentaje de inversión, a veces como porcentaje del presupuesto nacional, a veces como porcentaje del PIB. De hecho, esto se ha hecho para educación. Y en general, los técnicos del área económica y de Hacienda son súper reticentes a poner ese tipo de parámetros en la Constitución porque le resta flexibilidad como para manejar el presupuesto y son siempre súper opuestos a... Fuera de ese tipo de formulaciones que tú establecieras como una meta que pudiera estar en la Constitución y si está en la Constitución sí tendría efecto. No se me ocurre cómo, pero puede ser falta de imaginación mía, nada más, cómo apoyar más decididamente el desarrollo científico. Y había una pregunta aquí Gracias. de Iván Salinas en el chat, que es bien importante, porque, mira, educación, ustedes saben, educación formal, que es la que hace el sistema escolarizado, educación no formal, que es la capacitación para el trabajo, y después lo que se llama educación informal, que es la que los niños adquieren a través de socialización en la familia, en el barrio, jugando juegos de internet y, bueno, antiguamente viendo la televisión, ¿no? Entonces, todo eso es educación. Y el problema es que en la educación así entendida,
por ponerlo en términos, digamos, de las burocracias públicas, el Ministerio de Educación juega solamente una parte, que tiene principalmente que ver con educación formal. La educación no formal en Chile está más bien en el Ministerio del Trabajo, y la informal nadie se hace mucho cargo, salvo las políticas de promoción y difusión, por ejemplo, de vida saludable que hace el Ministerio de Salud, o de cuestiones como el cuidado del medio ambiente que hace el Ministerio del Medio Ambiente, y así cada ministerio tiene sectorialmente cosas que decir en educación. Entonces el desafío para educación en la Constitución yo creo que es doble. Por una parte yo creo que es importante que la Constitución, esto no tiene por qué decirlo expresamente, pero que se entienda en la Constitución que educación no es solamente la educación formal. Pero por otra parte, la parte que importa para efectos de la regulación del Ministerio y su agencia es la de la educación formal, ¿no? Entonces hay un balance delicado que mantener entre entender que educan muchos, hay muchas agencias públicas que tienen incidencia en la educación, temas de educación de género, por ejemplo, que están en el Ministerio de la Mujer y así, está todo parcelado. Educación científica va a estar en el Ministerio de Ciencia, patrimonio está en el Ministerio de la Cultura, entonces está todo, que yo creo que uno de los problemas que tiene de tener tantos ministerios chicos es que al final no hay una visión conjunta, por ejemplo, de educación, así como no la hay de salud también, porque en salud también interviene educación también, en cosas que son también. Bueno, el punto que yo quiero hacer es que lo más probable es que si bien esta visión holística es necesaria, cuando se establezcan las normas constitucionales sobre derecho a la educación, libertad de enseñanza y los temas que comentaba al principio a propósito de la pregunta de la Ainhoa, más bien vamos a estar pensando en educación formal. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, Andrés. Bueno, Andrés, nos llegan algunas preguntas en Facebook. Algunas ya las has abordado. Por ejemplo, había una muy similar a algo que ya se preguntó, si a lo mejor quieres reforzar algo sobre cómo se puede tensionar mejoras en cuanto a la preservación de recursos naturales y la valoración de la actividad científica. También nos llega la pregunta sobre cómo se puede avanzar en esta nueva constitución en pasar de la educación como servicio a la educación como derecho, y cómo se puede avanzar hacia el aseguramiento de la calidad de la educación y no solo al acceso. Y puntualmente desde Colombia, Claudia Ovalle nos está preguntando si consideras que se debe incluir el concepto de justicia educacional en esta nueva constitución y cómo se definiría este concepto en ese contexto. Repíteme, Carlos, la primera pregunta, por favor. Sí, la primera tenía que ver sobre cómo tensionar mejoras en cuanto a la preservación de recursos naturales y la valoración de la actividad científica desde esta nueva constitución. Sí, lo más probable es que la Constitución va a decir algo sobre la protección del medio ambiente. De hecho, la Constitución actual tiene una disposición sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo que está declarado. En ese tipo de derechos, la cuestión central es si esos derechos son lo que los juristas llaman justiciables. Por lo tanto, si uno siente que no está viviendo, si uno vive en Quintero, digamos, si uno puede demandar al Estado porque no está satisfaciendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Por lo tanto, la manera como no solamente se establezcan los derechos, sino qué tipo de garantías de protección se configuran. El típico instrumento para protección de derechos constitucionales en Chile se llama recurso de protección, pero el recurso de protección no está disponible para todos los derechos. De hecho, no lo está para el derecho a la educación, sí lo está para la libertad de enseñanza. Esa configuración es bien crítica para saber si estos derechos van a tener alguna operabilidad. Entonces, yo me imagino que en materia de protección del medio ambiente se va, me imagino yo, a avanzar hacia una mayor justiciabilidad de lo que hay actualmente, y deberes mayores del Estado de preservación y de coordinación de los distintos esfuerzos que están un poquito desperdigados en la institucionalidad actual para protección del medio ambiente. No creo que se vaya a decir nada sobre cómo educación tiene que ver con esto. Quizá me equivoco, pero de nuevo aquí pasaría que lo que se dijera sería más bien declarativo y tendría poca capacidad de plasmarse en mecanismos que funcionen. El tema de acceso versus calidad, claro, la configuración actual del derecho a la educación si pone
acento en algo es en el acceso, porque lo que dice es que el Estado tiene que financiar un sistema gratuito y obligatorio. Entonces, bueno, eso es para que haya acceso. Pero efectivamente, en el estado actual de la evolución de la sociedad, el acceso no es lo que estamos esperando el acceso a una educación de calidad. Aquí de nuevo, la Constitución podría decir, las personas tienen derecho a la educación de calidad, pero sería una declaración simplemente, si no se establece qué tipo de derechos se generan a partir de esa declaración para los estudiantes y las estudiantes o la familia. Y aquí no se me ocurre mucho cómo avanzar en la Constitución en el tema de calidad. Ahora, una cosa que podría decir la Constitución a propósito de la discusión sobre la evaluación estandarizada es obligar al Estado a que las evaluaciones sean holísticas y no sean estandarizadas, por ejemplo, ¿no? Se podría ir en esa dirección y eso sí crearía una obligación positiva para el Estado de revisar el CIMSE o eliminarlo, digamos, y reemplazarlo por otro tipo de evaluación. Entonces, calidad como calidad yo creo que no es un concepto que ayuda, sino constitucionalmente, si uno no lo operacionaliza en qué cosas del sistema de calidad no están funcionando bien y pudieran entonces resolverse a nivel constitucional, cosa que la ley luego lo implemente. Y a la pregunta de Claudia sobre justicia, claro, a mí me encantaría que la Constitución dijera algo sobre justicia educacional. Después de eso podemos cerrar el Centro de Justicia Educacional y irnos para la casa. Sería misión cumplida. Pero creo que es poco probable, porque el concepto de justicia en el ámbito de los juristas no funciona como nosotros lo conocemos. Los juristas no hablan de justicia social, los juristas constitucionales, los filósofos sí, digamos, pero la gente que está en esto es muy reticente a utilizar el concepto de justicia porque es demasiado polisémico, es demasiado difícil de manejar, tiene demasiadas consecuencias impredecibles. Y en general, el concepto de justicia en la Constitución es el de los tribunales, en el fondo es el tercer poder del Estado el que adjudica los conflictos, eso es la justicia. Entonces, hablar de justicia educacional yo creo que es algo que no vamos a ver que vaya a ocurrir, desgraciadamente. Muy bien, le voy a dar la palabra a Lorena Rojas para que formule su pregunta. Hola Andrés, buenas tardes. Disculpa y no tengo la cámara prendida, pero sí puedo hablar. Bueno, agradecerte por supuesto la presentación, muy interesante, aquí mucho que aprender, como decían ahí algunos colegas. Y bueno, yo hice la pregunta en el chat, pero bueno, la comento, bueno, hay antecedentes y muchos sabemos, ¿verdad?, que en Chile el sistema educativo se caracteriza por presentar una gran brecha de inequidad y tiene distintas expresiones en la segregación social y económico, acceso a la educación superior, desigualdad de los resultados de medición evaluativa, entre otros. Sobre todo en el área TP hay, ¿no es cierto?, estudio de evidencia que sobre todo en las universidades públicas, ¿verdad?, la brecha en estos últimos años, el porcentaje no se ha mantenido de los estudiantes que ingresan a la universidad, principalmente tradicionales. Bueno, desde esta realidad, bueno, ¿qué se debería prescribir en la nueva Constitución sobre este aspecto? No sé desde qué nivel de detalle se puede hacer en la nueva Constitución, pero eso desde tu expertise, a ver si, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, en temas de equidad, por ejemplo, la Constitución actual no establece que la educación superior sea un derecho. Entonces, la Constitución podría decir eso, y eso sí tendría consecuencias. Por ejemplo, si se establece que es un derecho, eso probablemente impulsaría una discusión sobre gratuidad, sobre establecer, como está puesto la gratuidad en educación desde kinder hasta media, hacer lo mismo con educación superior. Yo creo que ese tema se va a plantear. Hay gente, me imagino yo, que va a estar partidaria de que se avance en esa dirección. Otra cuestión es que es bien fundamental, es de la autonomía de las instituciones de educación superior. La autonomía tiene, bueno, la Constitución no establece la autonomía de la institución de educación superior. De hecho, las constituciones chilenas nunca lo establecieron, salvo entre 1970 y 1973, cuando se aprobó el Estatuto de Garantías Constitucionales, que fue este acuerdo que permitió que la democracia cristiana votara por Salvador Allende, después de que no consiguió mayoría absoluta en las elecciones,
se creó un catálogo nuevo de derechos constitucionales en los cuales estuvo incluido la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Esto tiene en realidad, sin embargo, hay dos caras de la moneda. La autonomía para nosotros en la universidad es buena y nos encanta, pero también establece un montón de dificultades para hacer política pública a través de las universidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Constitución dijera que el acceso a la educación superior es irrestricto, como en Argentina? Eso no lo dice la Constitución argentina, quiero decir, como en Argentina está establecido, ¿no? Y por lo tanto, no pueden haber sistema de selección, todos los licenciados de enseñanza media pueden entrar a la universidad, y quizás incluso a las universidades públicas. Bueno, eso cambiaría completamente el juego en materia de educación superior, o si se estableciera un sistema más bien como aleatorio, si no hay suficientes cupos para la gente que está postulando, entrar a la gente por sorteo, y en fin. Hay un montón de soluciones creativas sobre el tema de acceso y de equidad en el acceso, que es posible que estén en la discusión también. Hay una pregunta en el chat, me va a pasar otra cosa de Madai Trabol, que me parece interesante, que la Convención de Derechos del Niño, en parte la razón por la cual la Constitución no reconoce la titularidad de los jóvenes, digamos, o de los educandos en el derecho a la educación, es porque es de una generación de derechos que es anterior a la Convención de Derechos del Niño. Entonces, todo el sistema de protección de la niñez cambió muy sustancialmente por la Convención, que reconoce a los niños como sujetos de derecho, y por el principio que tú dices, Madai, del interés superior del niño. ¿Cuánto se puede avanzar en reconocer la autonomía de los menores de edad? Yo creo que va a ser un tema que va a ser discutido a propósito de la educación, porque si la educación ya no es un derecho de los padres, sino que es un derecho, digámoslo, compartido quizás, que reconoce la titularidad del niño, entonces los padres no son soberanos para decidir por los niños. Y si entra en conflicto el padre con el interés del niño, el que va a resolver eso va a ser un juez. Y por lo tanto, podría el reconocimiento de la titularidad del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes podría también ser otro ámbito en que cambiaría radicalmente lo que entendemos por relación, por parentalidad, digamos, por relación entre padre e hijo, y en específico en materia de educación. Yo creo que es un tema súper interesante que la humanidad ha estado discutiendo por 2500 años. El rol del Estado versus el rol de la familia en la crianza, y que probablemente va a tener una expresión en el debate constitucional. Muy bien. Antes de darle la palabra a Paulina Plaza, para los que están en Facebook, la pregunta de Madai tenía que ver con qué entienden en el Parlamento por el principio que rige siempre el interés superior del niño, que es la pregunta que acaba de abordar Andrés. Paulina. Hola, buenas tardes. Al igual que el resto, agradecer, ¿cierto?, mucho esta ocasión y poder hablar, ¿cierto?, con Andrés, que tiene mucho más conocimiento al respecto. Personalmente, mi pregunta tiene más que ver con no solo educación, sino con varios de los temas por los cuales empezó, ¿cierto?, todo el estallido social, algunos de ellos, que tiene que ver con el regionalismo y la presencia de los pueblos originarios. Personalmente, como una descendiente de un pueblo originario y como una habitante de una de las regiones extremas, siempre nos cuesta que muchas veces los temas que nos suceden aquí se tomen en cuenta en Santiago. Siempre bromeamos acá de que el norte llega hasta Coquimbo y que nosotros somos parte de Perú y que algo similar pasará en el sur, ¿cierto?, con Punta Arenas, que se sienten más como Argentina. Pero bueno, dado de que se ha hablado mucho respecto del tema, ¿de qué manera podemos quizás ayudar a que el regionalismo y la presencia de los pueblos originarios se vea mucho más fuerte en esta nueva constitución, más allá de tener escaños constituyentes muchas veces, porque a ratos lo que uno oye en las noticias es que vamos a tener cierta cantidad de escaños asegurados, pero no más allá. Y de ser así, sí hay ejemplos de constituciones en otros lugares del mundo en donde se dé más vista a la diversidad pluricultural que podemos tener acá en el país, tanto en regiones como de los pueblos originarios. Sí, claro, Paulina, hay muchos ejemplos. Se suele citar el de Nueva Zelanda,
pero más cerca de acá de Bolivia, digamos, la constitución que se hizo en la época de Evo reconoce el carácter plurinacional de Bolivia. Mira, yo esperaría que en la discusión constitucional el tema de la descentralización, por llamarlo de alguna forma, quizás tiene una expresión más actual, o sea, de la transferencia de poder del centro a las regiones sea un tema muy importante. Yo creo que eso tiene una expresión educacional. Por ejemplo, en currículum, ¿cuál es el sentido de tener un currículum nacional, ¿no? El sentido decimonónico del currículum nacional era que servía para construir un sentido de nacionalidad y de solidaridad social. Pero bueno, estamos en otro mundo y el currículum tiene poco que ver con eso. La respuesta más moderna del currículum es de equidad, es asegurar, la idea de tener un currículum nacional es asegurar que todos los niños aprenden lo mismo, pero eso tampoco pasa aunque tengamos un currículum nacional. Entonces la idea de tener un currículum nacional prescriptivo y tan detallado como el que tenemos, en el contexto de pertinencia territorial me parece que debiera ser discutido. Hay distintas soluciones para eso, desde no tener un currículum nacional, que quizás se debería discutir seriamente, hasta dejarle algún tipo de autoridad territorial, decisión sobre algunos aspectos del currículum y adaptaciones que lo hagan pertinente. Y en relación con pueblo originario, el tema de las lenguas originarias es un tema que va a surgir y podría la Constitución, por ejemplo, establecer una mucho mayor autonomía para los territorios para establecer un uso más intensivo de las lenguas originarias en la enseñanza. No simplemente que se enseñe una asignatura de lengua originaria, sino que, por ejemplo, que haya escuelas que puedan funcionar completamente en mapudungún yo también creo que eso va a ser parte de la discusión. La Constitución nuestra no establece idioma oficial. Bueno, capaz que hay gente que va a querer que se establezca el castellano como idioma oficial, pero yo más bien me imagino que la discusión va a ir por el otro lado, es hacer un poquito más pluralista digamos, las distintas concepciones de mundos culturales que confluyen en Chile, y esa reconocerla, y insisto, aquí yo creo que el tema educacional es bien fundamental, aparte del político, pero como tú dices, el político va a correr por otro carril, y yo creo que se le va a dar representación permanente a los pueblos originarios en el Congreso, como se hizo ahora para la convención. Pero de lo que estamos hablando aquí más bien es cómo estas identidades particulares se reflejan en la educación. Muy bien. Vamos a cerrar con 3 preguntas interesantes que nos han llegado. También para que Andrés tenga la perspectiva con esas 3 preguntas, entonces vamos a ir cerrando nuestra actividad y vamos a quedar igual con muchas preguntas, pero ha sido una jornada muy interesante. La primera pregunta la hace Javier Baeza. Él dice, ¿se podría declarar en la Constitución a la educación como motor de desarrollo del país? ¿Cambiar el foco de producir materias primas? La otra pregunta que nos llega es si se podría incluir en la Constitución algunos mecanismos o aspectos que permitan regular los programas de formación de profesores. Y la última pregunta es, considerando el auge que ha generado el cambio de la Constitución, ¿cuáles deberían ser las expectativas reales de cambios que podemos tener a corto plazo en educación? Gracias, Carlos. Mira, a la pregunta de Javier, claro, la educación para el desarrollo, para, no sé, cambiar la matriz productiva del país. El problema que tienen esas formulaciones es que son muy resistidas por un sector grande de la gente que está en educación, que piensa que uno no debiera reducir el fenómeno educacional simplemente a la necesidad del mundo del trabajo. Yo al comienzo les dije que educación obviamente tiene esa dimensión, o sea, la gente tiene que poder ganarse la vida. Entonces es ridículo no asumir que parte, digamos, del sentido de la educación es ese, pero eso va junto con las otras 2 dimensiones que yo le mencioné en la educación, y si se va a reconocer esta, probablemente tendrían que reconocerse las otras también, cosa que no parezca que
que el concepto de educación de la Constitución está asociado a la teoría del capital humano, con todas las críticas que eso tiene. No sé si regular la formación docente en la Constitución, pero les decía que hay personas que están planteando que la Constitución debiera decir algo sobre la profesión docente. ¿Qué es lo que debiera decir? No lo sabemos. Podría decir algo, por ejemplo, hay una disposición en la Constitución que dice algo así como que la ley determinará las profesiones que requieren título universitario. No dice cuáles son, solo dice que es la definición de qué profesiones requieren un título universitario está, solo se puede hacer por ley, no se puede hacer administrativamente. Ese es el sentido de esa disposición. Entonces quizá uno podría pensar que podría establecerse un listado de profesiones de alto interés público que tuvieran una especie de regulación especial, y eso la Constitución lo dijera, pero luego entregar al legislador en qué va a consistir esa regulación especial. Lo veo poco probable, sin embargo. O sea, creo que sí es probable que se diga algo sobre la profesión docente, pero va a tener más que ver con los docentes en ejercicio que con la formación de los futuros profesores. Y la última pregunta es una pregunta muy apropiada, creo yo, para cerrar. Las expectativas. Miren, si yo tuviera que apostar, diría que educación, la constitución educacional va a ser el tema, uno de los temas más álgidamente discutidos en estos 2 años que vienen. Porque siempre ha sido así la historia de Chile. No hay ningún tema desde la independencia, no, desde que se quebró el consenso, digamos, liberal conservador de 1870. De ahí para adelante no hay ningún tema que haya sido tan divisivo de la clase política en la historia chilena como la educación. Fíjense, la ley de educación de instrucción primaria obligatoria tomó 20 años ser aprobada en el Congreso. Y todo ha sido así. Siempre los temas educacionales llegan al nervio de la gente y generan pasiones político-ideológica gigantesca. Entonces, mi expectativa es que esto va a ser arduamente discutido, que van a haber propuestas de todo el rango de posiciones, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y todo entre medio. Y también si tuviera que apostar, lo que va a terminar ocurriendo, además por la regla de mayoría que tiene este proceso, es que como siempre lo hemos hecho en Chile, vamos a cortar por el medio. Vamos a hacer la solución salomónica, vamos a cortar la huevo por la mitad, dejar a todos descontentos, pero sin mucho modificar el status quo, porque los intereses que hay creados son gigantescos, y además porque hay legítimas, creo yo, posiciones ideológicas hiper contrapuestas respecto de todas estas cosas que hemos hablado acá. Y por lo tanto, esto no va a ser fácil, va a ser muy discutido, y como no va a haber consenso, ni se van a poder acercar las posiciones mucho, lo más probable es que se opte por una salida que no va a ser muy distinta, lamento decirle, a lo que tenemos ahora, quizás con muchas declaraciones, con pocos dientes, para dejar tranquilo a la dimensión simbólica, digamos, del problema. Pero si la historia, puede que no lo sea, pero si la historia es guía de cómo se han resuelto estas cuestiones desde la ley de instrucción primaria obligatoria hasta la ley de inclusión, la ley general de educación, la vara o la valla se va moviendo porque yo creo que se ha movido, pero muy, muy lentamente, y en materia constitucional, que establece las reglas del juego y los equilibrios básicos, yo me imagino que aquí al final nuestros honorables van a terminar, como se dice en fútbol, tirando la pelota al córner y sin mayor novedad, me temo. Ojalá me equivoque, pero que va a ser un debate fascinante, lo va a ser, y eso creo que ya que nos convoca mucho a estar atentos, a propósito de lo que discutíamos antes de la participación, participar junto a nuestros constituyentes, tratar de ayudarlos, porque estos son temas súper difíciles y con muchas consecuencias. Muchas gracias, Andrés. Muy provocadoras las palabras de cierre también, y nos alienta a continuar informándonos, a seguir trabajando y preocupándonos por involucrarnos de manera real en estos procesos que hoy nos está demandando como educadores científicos, pero también como ciudadanos.
De parte de la Sociedad Chilena de Educación Científica, agradecer muy especialmente al doctor Andrés Bernasconi por todo el trabajo que ha ofrecido esta tarde, sus palabras, su presentación, pero también la disposición a responder preguntas que fueron muy, muy buenas, y porque nos da pie para seguir pensando en cómo enfrentamos el desafío actual que tenemos en Chile. Además, aprovecho para agradecer a quienes participaron de la organización de este café, a la doctora Ainhoa Marzábal, a David Santibáñez, a Pablo Urrutia y a Lorena Rojas, quienes se han preocupado de diferentes aspectos para que este espacio ocurra, tanto acá en Zoom con los socios, como en Facebook con las personas que nos siguen y las que nos reproducen en otro momento. A todos ellos y ellas les saludamos muy cordialmente. Con esta actividad, entonces, como presidente de la Sociedad Chilena de Educación Científica, doy por cerradas las actividades de formación del año 2020 y les dejamos muy cordialmente invitados e invitadas para las actividades del año 2021. En marzo ya tenemos confirmado a otro excelente participante que nuevamente vamos a tocar los temas sobre cómo nos involucra el cambio de la Constitución a los educadores científicos. También recordarles que están todas y todos cordialmente invitados al Congreso 2021 de la Sociedad Chilena de Educación Científica, noviembre del 4 al 6 en la Universidad de La Serena, con un lema muy pertinente: educación científica en tiempos de cambios, para que estén atentos y atentas a la nueva circular, donde va a salir mucha más información sobre cuándo pueden enviar sus comunicaciones. Finalmente, desearles a todas y todos unas felices fiestas e invitarles a actuar responsablemente en conformidad con el estado actual de la pandemia, cuidándose a ustedes, a sus seres queridos y a quienes se encuentren en su entorno. Una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por conectarse, un gusto. Que esté muy bien. Chao, chao.